abra su Biblia. Abra su Biblia, vamos a ir al libro de Colosenses. Vamos a estar en el capítulo número 3, versículo 16. Cuando usted lo tenga, puede colocarse de pie, mi hermano, para leer la palabra de Dios. Amén. Dice la Escritura: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oremos. Bendito Dios, a ti la gloria, a ti la alabanza, Señor, la exaltación. Aquí estamos una vez más, oh Dios, necesitados de ti, Señor, con el deseo y el anhelo de escuchar tu palabra. Por eso te pedimos que seas tú quien hable, Señor. Que toda nuestra humanidad, oh Dios, quede a un lado para que solamente sea tu Santo Espíritu quien ministre en este lugar. Para que seas tú, Señor, redarguyéndonos, corrigiéndonos a través de tu preciosa palabra. En tus manos está mi vida, oh Señor, sírvete de ella en esta hora para hablar a tu pueblo, para hablar a tus hijos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace 8 días estuvimos hablando sobre lo que es la adoración, ¿verdad? Dábamos ese significado, qué era adorar, qué era orar. De hecho, para poder explicar qué era adoración, dimos un ejemplo hablando de qué era la oración, qué era la alabanza o qué es cada uno de ellos. Y estuvimos viendo varios pasajes, ¿verdad? Entre ellos estuvimos viendo con el cual iniciamos hoy, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y entendíamos a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, la importancia de la adoración. ¿Sí? La importancia de la adoración. Hablamos sobre un momento en el cual el mismo Señor, el mismo Dios, hablaba a su pueblo diciendo que no escucharía sus cánticos, que no se agradaba de sus cultos, de sus adoraciones, de sus ofrendas. Y aprendíamos que era debido a que ellos solamente lo hacían por cumplimiento, que solamente hacían esto para salir del paso y decir: listo, ya cumplí delante de Dios, fui al culto, canté, hice esto, pero hasta allí. Y aprendíamos que esa era la forma incorrecta, pero que la forma correcta es que nuestro corazón esté implícito allí en la adoración. Que la adoración, la alabanza, sale desde el corazón. Hoy vamos a seguir en medio de este pasaje, en medio de esta temática. Quiero recordarles lo que significa la adoración, ¿sí? Ya que el objetivo es que nosotros podamos ofrecer a Dios una verdadera adoración, ¿sí? Que nuestra boca se abra en cánticos, que nosotros clamemos, no significa que estemos haciendo lo correcto. De hecho, ayer meditamos en un pasaje en donde, allá en Marcos capítulo 5, donde un endemoniado gadareno llegaba, vio de lejos al Señor Jesús, y dice la Escritura que al verlo se postró ante él y comenzó a clamar al Señor Jesús. Comenzó a clamarle, a pedirle, a suplicarle.
y eso lo hicieron los demonios, no fue la persona como tal. Dice la Escritura que era una legión, y ellos clamaban ante el Señor arrodillados. Pero luego también vemos, cuando pasa todo esto, que también viene un hombre, un principal de la sinagoga llamado Jairo, que también se postró, adoró al Señor, clamó al Señor. Y entonces vemos esas dos diferencias: los dos clamaron, los dos se arrodillaron, pero el corazón no era el mismo. No había allí en el corazón una intención de servir a Dios en ambos casos, solamente en uno. Y esto lo tomo como introducción para que nosotros podamos entender, ¿sí? Entender esa importancia. Mis hermanos, la Escritura nos muestra que nosotros no podemos acercarnos al Señor, no nos podemos acercar a Dios si nuestro corazón verdaderamente no está allí. Y eso era lo que él recriminaba al pueblo de Israel. Yo quiero invitarle entonces que vayamos a Juan en este momento, el Evangelio según San Juan, al capítulo número 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Dice la Escritura: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Inicialmente, pues vamos a mirar qué era lo que estaba sucediendo. El Señor pues salió rumbo a Samaria. Dice la Escritura que era necesario que él llegara a Samaria, pues habían dos caminos, uno corto y uno largo, ¿verdad? Pero normalmente cuando ellos querían pasar hacia el otro lugar y tomaban el camino corto, era pasar por Samaria directamente, pero el otro camino le daba la vuelta, era alrededor, porque entendemos que entre judíos y samaritanos no se gustaban. Esto es debido a que desde el momento en que el pueblo de Israel fue cautivo y luego fue disperso, muchos judíos terminaron mezclándose con otros pueblos paganos. Y no solamente que tuvieran unidad en cuanto a lo que es carnal, ¿sí?, de tener esposas o esposos que fuesen de otros pueblos, no solamente eso, sino que también su religión fue mezclada, de tal hecho que tenían parte o cosas del pueblo judío, pero también creían en otras cosas de los otros pueblos, y bien por esta la razón que judíos y samaritanos no se gustaban. De hecho, los samaritanos solamente creían o meditaban, tenían presente los primeros 5 libros de la Biblia, solamente el Pentateuco, ¿sí?, lo que es Génesis, Éxodo, ¿sí?, Levíticos, Número, Deuteronomio. Esos libros eran los que solamente los samaritanos veían, no veían los demás, los de los profetas o algo por el estilo. Y esto llevaba a que hubiese en ellos cierta disputa, ¿verdad? De hecho, entendiendo esto, nosotros podemos ver que la magnitud de lo que estaba sucediendo aquí. Ellos iban a Samaria, dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber.
¿sí? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces, entendemos, uno, que habían dos cosas que admiraban o se sorprendía a la mujer. Uno, que era un judío el que le estaba diciendo, dame de beber, y segundo, pues que era una conversación entre una mujer y un hombre, ¿verdad? Entonces, no era algo visto, bien visto, no era algo que normalmente sucediese. Pero aún así encontramos que esto sucedió porque el mismo Señor estaba buscando algo muy importante, ¿sí? Algo muy importante en medio de estas vidas. Lo que nosotros podemos ver es que el Señor comienza a traer a ella, ¿verdad?, la conversación al decirle, dame de beber. Y entendemos en el versículo 9 que la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío, ¿verdad?, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Es allí donde está. Dice, es un judío, no es normal que esto suceda, es algo totalmente raro. Y dice, dame de beber, que porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua. ¿Sí? Él te daría agua. A lo que el Señor comienza a hablarle, esta mujer inmediatamente no entiende. ¿Sí? No entiende porque dice la Escritura, en el versículo 11, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? No tienes un cántaro, no tienes cómo sacarla. Entonces, ¿de qué agua viva me estás hablando? ¿Qué es lo que tú me puedes dar? ¿Sí? A lo que encontramos que la conversación entre el mismo Señor y esta mujer, la cual sabemos que era pecadora, estaba viendo como que a unos puntos diferentes. El Señor sabía muy bien lo que estaba hablando, pero ella no sabía lo que el Señor estaba hablando. Y dice la Escritura que la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En medio de estos pasajes nosotros vamos a aprender dos cosas esenciales, dos cosas indispensables, ¿verdad?, que deben haber en una adoración. Nosotros aquí en este pasaje vamos a poder mirar ese punto, porque nuestra oración, nuestra adoración tiene que cumplir con lo que dice la Escritura, con lo que dice la palabra. En medio de todo esto, le dice la mujer, Señor, dame de esa agua. El pedido que ella hace no es porque haya entendido lo que el Señor Jesús le dijo, sino porque ella estaba pensando en que simplemente no iría más a ese pozo a sacar agua. ¿Sí? Ella estaba pensando en que su trabajo que hacía cada determinado tiempo ya se salía. Y que no solamente el agua que ella bebería o que el agua que él le daría, entonces no solamente sería para él, sino que dice la Escritura, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y esa era la parte más importante para ella en ese momento, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese era el propósito, más no lo que el Señor les estaba mostrando. Y dice la palabra de Dios, dame esa agua, le pidió ella, para que no tenga yo sed y ni venga aquí a sacarla.
Por eso entendemos que ella estaba hablando de algo totalmente físico, de algo totalmente humano, mas no en el campo en el cual el Señor estaba hablando, que es en el campo espiritual. Podemos ver que ella buscaba, como hoy en día muchas personas buscan, el hacer las cosas para Dios de una manera, podríamos decirlo como si fuese un remedio mágico, ¿sí? Como si fuese algo que va a sanar y va a quitar y listo. Que muchos hoy en día buscan al Señor con el ánimo de que tengan esa respuesta, ¿sí? Que tengan eso que tanto han buscado, que tanto han pedido, pero y listo. Podemos venir a Dios sencillamente queriendo que Dios sane, que Dios responda una petición, que Dios abra una puerta, pero solamente eso. Y con el ánimo de que al final, simplemente al final, yo obtuve lo que quise, pero no hubo más allá de eso, un compromiso con Dios, una búsqueda genuina con Dios. Entonces, inmediatamente, el Señor responde de una manera, ahora es como lo contrario. El Señor comienza a hablarle de algo fuera de lo que estaban tratando. Y dice el versículo número 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Están hablando del agua, están hablando de que él le daría esa agua, que no tendría cerca más, ¿verdad? Pero entonces él le dice, más bien, ¿sabes qué? Ve y llama a tu marido y ven acá. Él cambia, le da un vuelco total a la conversación, pero ante ella, pero verdaderamente es aquí donde empieza el origen de lo que el Señor quería hacer en esta mujer. Dice entonces el versículo 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Miren, si nosotros miramos los versículos anteriores, todo lo que dijo esta mujer era bastante elocuente. Estaba hablando mucho. Respondía, hablaba de una cosa, de otra, pero inmediatamente el Señor le dice, ve, llama a tu marido. Inmediatamente ella entonces restringió sus palabras, porque ya él había entrado a un campo bastante personal delante de ella. En pocas palabras, el Señor ya estaba exponiendo su pecado. El Señor le hizo ver cuál era su pecado. Y le dice, ve, llama a tu marido. Y ella dice, bueno, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es como si en algún momento usted o cualquier persona tiene su pecado allí guardado, consentido, mantiene ese pecado y ciertamente habla con alguien y esa persona comienza a hablarle precisamente de su pecado, no conociéndole, ¿sí? Lo más seguro es que cualquiera de nosotros desviemos la conversación, que tal vez nosotros dejemos de hablar y pensemos quién le dijo a esa persona o qué sucedió. Y precisamente esto fue lo que hizo la mujer. La mujer entonces dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estos pasajes nos enseñan cómo esta mujer desvió, ya no habló de su marido o de sus maridos, no habló de su pecado, sino que comenzó a decir, bueno, sabes una cosa, a mí me gustaría saber entonces en dónde es que se debe adorar verdaderamente. Porque de hecho en Samaria había un templo que se había construido, ¿sí?, para adorar, para hacer sus cosas, pero también estaba cercano el templo de Salomón, ¿sí?, el templo que se había construido. Y entonces ella dirige esa pregunta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Dime, ¿cuál es el lugar en donde debemos adorar? ¿A dónde es donde debemos ir nosotros a adorar?
Y el Señor entonces su respuesta inmediatamente dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En pocas palabras, esa no es la pregunta que debes hacer, esta no es la conversación que debemos tener. Porque el caso no es dónde se adorará, si en este monte o si en aquel monte, porque dice que en ninguno de los dos. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni los samaritanos, ni en el templo de los samaritanos, ni en el templo en Jerusalén van a adorar al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ya aquí entonces está hablando, en el versículo 22, el Señor de algo muy diferente. El conocimiento de la verdadera adoración no estaba en los samaritanos. ¿Por qué? Recordemos, ellos solamente tenían presente los primeros 5 libros, el Pentateuco. Y para nosotros poder tener un verdadero conocimiento de la adoración, no podemos tener presente solamente un libro, ni 5. Es toda la Escritura, toda la palabra. ¿Sí? En esos momentos, en ese instante, pues lógicamente estaba hablando de la ley y los profetas, porque era lo que estaba allí en ese instante. Y él le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y dice el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Con quién estaba hablando el Señor? Con una mujer pecadora, ¿sí? Con una mujer que se cree que era ¿qué? Prostituta. El Señor estaba llevando a esta mujer de su pecado, de su naturaleza pecaminosa, mostrándole cuál era la verdadera adoración. A lo que debemos tener como primer punto, que nosotros, aunque hemos pecado, el Señor busca que pasemos de nuestros pecados, de nuestra maldad, a ser verdaderos adoradores. No se puede ser un verdadero adorador si mantenemos nuestros pecados, si seguimos andando en nuestros pecados. ¿Ok? Por ende, aquí en este versículo 23 es donde encontramos los dos elementos esenciales para una verdadera adoración. El primero dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Sí? Ahí está. Adorar en espíritu y adorar en verdad. Ahora, cuando la mujer estaba preguntando, estaba enfocada en el dónde, en el lugar, ¿verdad? Estaba en el dónde, en qué lugar lo debemos hacer. Pero el Señor le dice, no es el dónde, ¿sí? Sino el cómo, ¿verdad? Es el cómo lo hacemos y a quién lo hacemos. Ese es el enfoque de la adoración. A lo que encontramos que yo puedo adorar a Dios en este lugar, puedo adorar a Dios en cualquier lugar en el cual me encuentre. Mientras que en el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento debía cumplirse todo a cabalidad, es decir, era en el lugar santo, los sacerdotes debían tener una vestimenta específica. Y cuando vemos todas estas leyes, está centrado en eso, de cómo debía dárselo el incienso, que debían estar allí en el altar. ¿Por qué? Porque la adoración así había sido establecida. Pero todo esto, ¿por qué ya no es así? Porque todas estas cosas señalaban era el Señor Jesús, todas. El templo, la vestimenta, cada cosa en medio del templo, del tabernáculo, señalaba al Señor Jesús. Y por eso dice la Escritura que Él es el cumplimiento de la palabra. Entonces, al momento que el Señor Jesús vino a este mundo,
y cumplió la escritura, cumplió la palabra, Él abrió un nuevo camino, un camino al Padre, en donde todas las cosas fueron verdad en Él. Y por eso Él dice, en este momento no es el dónde, sino el cómo y a quién. Porque debemos entender que la adoración es rendir honra a alguien o a algo. De forma sencilla podemos decirlo así. La adoración es rendir honor, honra a alguien o a algo. Pero para nosotros como creyentes es rendir honor, alabanza, respeto, reverencia. ¿A quién? Al único Dios verdadero. Miremos estos dos puntos. Dice la Escritura, entonces, ¿qué es adorar en espíritu? Bueno, la adoración es en espíritu, dice la Escritura. ¿Por qué? Dice el versículo 24, Dios es espíritu. ¿Sí? Por eso la adoración es en espíritu, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu y entonces si nosotros queremos adorarle debemos hacerlo espiritualmente. Y cuando hablamos de que debemos hacerlo espiritualmente debemos tener claro lo que sucedió en Juan capítulo 7. Vayamos un momento a Juan capítulo 7. Porque también debemos entender a qué se refería esa agua. Porque el Señor le dijo a esta mujer, yo les daré de esa agua. ¿Verdad? Versículo 37, Juan 7, versículo 37 dice, en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, ya estaban en finales de la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos terminaba pues que las personas iban al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Y ellos iban a este lugar con sus cántaros, tomaban agua del pozo, del estanque, y esta agua era arrojada a los pies del altar. Y esto lo hacían pensando en la promesa que había sido dada en el Antiguo Testamento sobre que vendría un Mesías que les daría agua de beber. Pero en ese momento entonces es cuando el Señor Jesús viene y dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, esto que están haciendo no es necesario. ¿Por qué? Porque Él estaba allí. Y por eso le dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él está diciendo, yo soy el cumplimiento de aquello que están haciendo, que era en memoria a aquella promesa. No es necesario que lo hagan porque aquí estoy. Venga a mí y beba. Y si cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 29. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿de qué agua estaba hablando el Señor Jesús allá? ¿Cuál era el agua que quería darle de beber a aquella mujer? Su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu. Ese es el agua. Pero entonces entendemos, volvamos a lo que dice el versículo 23 y 24 de Juan 4. Nosotros necesitamos adorar en espíritu. Para nosotros poder adorar al Señor, adorar a nuestro Dios, debemos hacerlo con su Santo Espíritu. No podemos hacerlo en nuestra carne. O si lo hacemos en nuestra carne, ¿qué pasa? Lo que dice el libro de Amós. El Señor no se va a agradar de esa adoración. Así como sucedió con Caín. Porque si Él es espíritu, no necesita que sea una adoración simplemente física y corporal, sino que Él necesita que sea en espíritu.
Dice la Escritura que entonces, porque Dios es espíritu, nosotros debemos adorarle en espíritu. Dios no es físico o material, es decir, no es como esto que está aquí, que lo podemos tocar. Eso significa que Dios es espíritu. Y porque Dios es espíritu, no podemos adorarle simplemente con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies. ¿Me está entendiendo? Es necesario que lo hagamos en espíritu. Si estos dos elementos son esenciales para una verdadera adoración, significa que si no está adorando en espíritu, no es adoración. Puede haber muchas personas levantando manos, cantando. Es más, puede ser un himno, y vamos a verlo más adelante, bíblico. Pero si no es en espíritu, de nada sirve. De nada es. Porque dice la Escritura, una vez más, versículo 23, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué está diciendo? El que me adora debe hacerlo en espíritu. Es necesario que sea así. Es así como lo estableció el Señor. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No son simplemente palabras. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? La palabra de Dios dice, si lo vemos un momentico, Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo, él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Su corazón está lejos de mí. Su espíritu no está delante de mí. Su alma, su corazón, todo su ser no está delante de mí. Y aprendimos que, dice la Escritura, que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Por ende, no puede ser solamente con cuerpo, como si el alma y el espíritu estuviesen alejados. Como si el alma y el espíritu estuviesen en otro punto. El domingo anterior hablábamos algo de eso también, ¿verdad? Cuando yo estoy cantando, pero no sé lo que estoy cantando. Cuando estoy cantando, adorando a Dios, elevando una adoración, pero estoy pensando en otra cosa. Cada cántico, cada palabra que sale de nuestro corazón debe ser en adoración. Si recordamos lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 23, recordando este pasaje, dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Sí? Y dice, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué era lo que decíamos de este pasaje el domingo anterior? Que nosotros como seres humanos, todo ser humano fue creado para adorar a Dios. Pero como cambiaron estas cosas, entonces adoran cualquier otra cantidad de cosas. ¿Sí? Como cambiaron la verdad de Dios, entonces ahora dando honra a las cosas de este mundo, a las criaturas en vez de al Creador. Dios nos creó para que nosotros fuésemos adoradores, pero adoradores para Dios, no para adorar las cosas de este mundo, no para adorar las cosas que tenemos o a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y si nosotros pensamos, si nosotros sentimos y decidimos
cada una de estas cosas debe ser enfocada en la adoración. Significa que porque yo adoro en espíritu, no quiere decir que entonces no esté en mi mente, no esté en mis emociones y no esté en mi voluntad. Eso no significa. Significa todo lo contrario. Que nosotros, si le vamos a adorar en espíritu, porque Él es una persona, aunque no tiene cuerpo, porque Él piensa, nuestro Dios piensa, siente, decide, son facultades de una persona. Y si Él es espíritu, quiere que le adoremos así precisamente, con nuestro pensamiento, en ese orden, con nuestro pensamiento, con nuestras emociones. La adoración no puede ser solamente emociones. La adoración no solamente puede ser por lo que siento. ¿Qué significa? Que yo no puedo simplemente decir, no, es que esta canción a mí es la que me gusta, y con esta canción que me gusta es la que yo puedo adorar a Dios. No. No es así como funciona. Si un hombre, ¿verdad?, decide darle una serenata a aquella mujer, si quiere elogiar a esta mujer, si quiere agradar a esta mujer, debe hacerlo con la música que a ella le agrada, ¿no? Porque si le lleva una serenata con la música que ella detesta, porque simplemente a él le gusta, ¿qué fruto habría? ¿Qué ganaría? ¿Saldría esta mujer agradable a recibir a...? No. O sea, es la música que no le agrada. Pero si lo hace, aunque a él no le guste, con la música que a ella le agrada, seguramente sacará una sonrisa, la elogiará. Nosotros queremos adorar a Dios, debemos hacerlo como Él quiere, no como nosotros queremos, no como nosotros deseamos, no con la música que a mí me gusta o con los cánticos que a mí me gustan. No, es que ese cántico a mí no me gusta, la verdad a mí no me agrada mucho, ¿sí? Lo digo porque muchas veces nosotros, no solamente uno y otro, nosotros a veces tenemos preferencias en cuanto a que el himno, o no, es que a mí me gusta que tenga más instrumento, a mí me gusta que tenga más aquí, es que solamente con esa canción es que yo lloro y siento que adoro a Dios, ¿no? La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos adorarle en espíritu, con nuestra mente, con nuestros sentimientos y con nuestras decisiones, con nuestra voluntad. No es con solamente los sentimientos, no es con solamente lo que nosotros sentimos. Así como Dios es espíritu, para que usted entienda un poco mejor, por lo menos el amor no lo vemos. El amor no lo podemos decir es de este color, sabe a esto, pero sabemos que existe. ¿Y cuál es nuestro Dios? Él existe, es espíritu, y por ende debemos adorarle en espíritu. Nosotros, si miramos lo que dice allí la Escritura, podemos ver que la adoración en espíritu entonces tiene dos factores esenciales. Estamos hablando de adorar en espíritu y adorar en verdad. Ahora, adorar en espíritu tiene dos factores. Uno, adorarle con el corazón. Adorarle con el corazón. Segundo, debe ser una adoración simple y espiritual. Cuando hablamos de una adoración simple y espiritual, no es que entonces, no, es que yo no puedo adorar cuando estoy en el baño. No es que yo no puedo adorar si estoy en esta casa, es que yo no puedo adorar si estoy en ese lugar, si estoy allá en una finca, es que yo no puedo adorar si estoy acá, no. Porque eso era lo que el mismo Señor le estaba diciendo a esta mujer. No importa el dónde, sino el cómo y a quién. Por eso le decía, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en aquel monte
Hay lugares muy hermosos, hay lugares muy, pero muy hermosos, que donde supuestamente se está adorando a Dios, pero en verdad no se está adorando. Esa adoración no sube. De hecho, muchas veces en el templo fue así. Por eso nosotros no necesitamos entonces que hay una ventana con vitrales, con imágenes, y que tenemos que poner aquí un monumento o algo por el estilo. No es necesario. No es necesario. Ni tampoco para poder adorar a Dios tengo que ponerme entonces una sotana. No es necesario. Es una adoración simple pero espiritual. La adoración, como vimos, involucra mi persona, es decir, todo lo que yo soy. Somos nosotros entonces, lo que nos muestra la Escritura es que somos el verdadero Israel, que somos el verdadero pueblo. Porque hoy en día, como sucede en muchos lugares, para adorar a Dios, usan de todo este tipo de cosas. Cosas físicas, vestimenta específica. Pero, dice el apóstol Pablo, que nosotros no necesitamos la circuncisión, sino la circuncisión de ¿qué? Del corazón. Porque el pueblo judío cumplía así con aquel pacto. Habían sido circuncidados, pero lógicamente estaban cumpliendo con todas las cosas de la ley, pero su corazón no estaba en la adoración. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está muy lejos de mí. Y en pocas palabras estaba diciendo eso: el verdadero Israel, mi hermano, somos nosotros. Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, aquellos que le adoran con todo el corazón, aquellos que le sirven con todo su ser. Ahora, miremos la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con la adoración en verdad, ¿sí? En espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué hace referencia esa parte si no es a lo que dice la Escritura? Adorarle como está establecido en la Escritura, como está establecido en la palabra, la revelación. Nosotros encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En este pasaje vamos a tomar solamente la última frase, que dice que es vuestro culto racional. La palabra usada en el griego ahí como racional es la palabra logikon, y es donde se deriva la palabra que hoy nosotros usamos como lógica. ¿Sí? Entonces, si nosotros miramos, está diciendo que vuestro culto lógico, haciendo referencia ¿a qué? A nuestra mente, a nuestro pensamiento. Significa que nuestra adoración, nuestro culto, lo que nosotros elevamos a Dios no puede estar separado de nuestro pensamiento. Significa que cuando nosotros adoramos a Dios, nuestra mente, nuestro pensamiento debe estar allí en función. Debemos estar pensando en lo que estamos diciéndole al Señor. Yo recuerdo, hace varios años atrás, estando jovencito, había una alabanza que muchos cantaban mal. Oh moradora de Sion. La gente decía a veces como la lora de Sion. Algo que no es lógico, ¿verdad? Algo que no es lógico. Y yo creo que también sucede con muchas adoraciones y con muchas alabanzas hoy.
¿Por qué? Porque muchas veces no pensamos en lo que estamos cantando, en lo que estamos elevando a Dios. Y la Escritura dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Está hablando de culto racional, culto lógico. Ahora, ¿cómo podremos pensar en nuestra adoración bíblicamente, con el conocimiento de la Escritura, si nosotros no leemos o no escudriñamos la Escritura? Cuando nosotros decimos que Dios es santo, verdaderamente estamos entendiendo la magnitud de esto. Cuando le estamos diciendo por lo menos glorioso intercambio, ¿estamos pensando en la magnitud de esto? ¿O simplemente podemos estar cantando sin tener ese sentido en nuestro corazón, viendo mi maldad en aquella cruz, viendo cómo Cristo fue crucificado, viendo cómo Él recibió cada latigazo, cada golpe, como fue clavado en esa cruz? Eso es lo que estoy cantando, glorioso intercambio. No fui yo el que estuvo allí físicamente, fue mi Cristo, fue mi Señor quien padeció. Fue su gracia, cantamos. ¿Sabes a qué se refiere la gracia? Porque si nosotros no lo sabemos, entonces no estamos cantando con lógica, con el pensamiento. Cuando nosotros pensamos en lo que dice la Escritura y puedo sentir conforme a lo que conozco, eso es correcto. ¿Me está entendiendo? Yo no puedo simplemente sentir porque estoy recordando a una persona X o Y. No puedo estar cantando al Señor simplemente pensando en cualquier otra persona o amigo o simplemente porque me siento mal por alguna cosa que sucedió. La adoración, recuerden la diferencia entre oración, alabanza y adoración. La adoración, de lo cual estamos hablando, está centrada en Dios, no en mí. La oración está dirigida a Dios, pero mostrando lo que yo soy y lo que yo necesito. Y por eso clamo, suplico a Dios por esta vida, a que la salve, a que la ayude, a que sane, a que liberte. Eso es la oración. Pero cuando solamente estoy adorando, estoy pensando en lo que es Dios, su amor, su gracia, su fidelidad, su majestad, su justicia, como lo aprendíamos ahorita el miércoles, que fuimos justificados. En eso estoy pensando, en todo lo que Él es, todo lo que Él le agrada. Pero si yo no sé eso, ¿cómo podré adorar? ¿Cómo podré ver su grandeza? ¿Cómo podré decirle cuán grande es Él si no sé qué tan grande es Él? Ahora, esto nos lleva a pensar que desde un inicio todo lo que es el culto, la adoración, es palabra de Dios. El tiempo de la prédica es palabra de Dios. Todo el culto está lleno de la palabra de Dios. Por eso decíamos también anteriormente, el domingo anterior, que todo lo que nosotros cantamos, todo lo que nosotros elevamos a Dios debe ser palabra de Dios. Y yo no puedo simplemente porque dice Dios, entonces usarlo, ¿sí? Y decir, estoy alabando a Dios, estoy adorando a Dios, simplemente porque diga el nombre de Dios. Porque ese cantante nombra a Dios. De hecho, muchas canciones supuestamente son
cristianas, pero usted ve que en la letra no nombran a Dios. Y simplemente está dirigido como si usted se lo pudiera dedicar a cualquier persona, porque no nombra a Dios, no nombra a Jesucristo. Entonces están como ahí en un punto de equilibrio. Si quiere se lo pueden dirigir a Dios, si quiere se lo pueden dirigir a cualquier mujer. Entonces no hay una verdadera adoración allí. El culto, mi hermano, debe estar lleno de palabra de Dios, y por eso nosotros no podemos menospreciar lo que es el tiempo de alabanza, de adoración. No podemos menospreciarlo, porque de hecho la alabanza, la adoración es algo que está lleno de la palabra de Dios. Debe estar lleno de la palabra de Dios. Si traen a un cantante que haya tenido toda su carrera profesional y pueda tener sus altos, sus bajos y todo, un buen tono de voz y algo afinado y todo, y dice: ok, yo me paro aquí, voy a cantar la adoración. ¿Cuál quiere que cante? Y de pronto comienza a cantar esa adoración y puede sonar muy bonito para nosotros, pero si usted se para acá, que no ha estudiado música y puede estar desafinado pero al máximo, y canta la misma adoración, teniendo la palabra de Dios en su corazón, pensando en esto, adorándole en espíritu y en verdad, Dios recibirá con agrado su adoración y menospreciará a aquel que ante los hombres es canto hermoso. Porque esto no es lo que Dios busca. Dios no busca simplemente que usted esté afinado. De hecho, hablamos de eso, ¿no? También el domingo. Muchos grupos de adoración, muchos grupos en medio de las congregaciones, y sí cantan hermoso. Pero ¿en dónde está el corazón? ¿Adoran en espíritu y en verdad? ¿Pudieron ver su pecado expuesto y lo alejaron? ¿O vienen con todo su pecado abrazando, bien afinaditos, adorando a Dios? No es algo que Dios recibe. No es algo de lo cual Dios se agrada. Nuestra mente, nuestras emociones deben estar allí implícitas. Y nuestra mente, nuestros pensamientos deben ser como lo dice la palabra. Si hay algo digno de alabanza en esto, pensar en qué, lo santo, en lo puro. Si hay virtud alguna en esto, en eso debemos pensar. Nuestros pensamientos deben estar siempre dirigidos a Dios. Y cuando digo que deben estar dirigidos a Dios, es que nuestros pensamientos deben ser agradables a Dios. Pero si yo, por ejemplo, estoy en medio de mi lugar de trabajo y estoy pensando solamente hacerle mal a mi compañero de trabajo, es un pensamiento que a Dios no le agrada, porque no estás amando a tu prójimo. Entonces ese pensamiento no será algo que Dios reciba. De igual forma, podemos entender en medio de esto que si yo debo adorar en espíritu y en verdad a mi Señor, no puedo llegar simplemente al lugar, estar aquí con mis hermanos en Cristo, elevar mi voz y ya, y estoy entonces cantando, adorando a Dios en espíritu y en verdad. No funciona así. Es necesario que nosotros apartemos todo aquello que nos separa de Dios, es decir, todo pecado. ¿Sí? Todo pecado. Es necesario que lo apartemos. ¿Qué decíamos? Dice la Escritura que si nosotros nos presentamos delante de Dios y recordamos que esa persona tiene algo contra nosotros, dejemos nuestra ofrenda allí y vayamos y nos reconciliemos con esa persona. ¿Por qué? Porque al presentar nuestra ofrenda a Dios, nuestra adoración a Dios, nuestra alabanza a Dios, no puede haber pecado. Por eso el Señor confrontó y expuso el pecado de esta mujer.
para ser adoradores en espíritu y en verdad, es necesario que así suceda. Es necesario que así suceda. La otra parte es que nosotros podemos cumplir, nosotros podemos leer la Biblia, nosotros podemos tener un conocimiento, nosotros podemos cantar, poner la adoración, ponerla allí en el equipo, pueden colocarle su celular, tener los audífonos, pero todo esto debe estar, mi hermano, acompañado de esto, que sea en espíritu y en verdad. Para nosotros ser llenos del Espíritu, mi hermano, debemos hacerlo como lo dice la Escritura. Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice que seamos llenos del Espíritu. Es una orden, es algo que Dios quiere. Pero el ser llenos del Espíritu implica que nosotros debemos apartar todo lo que somos naturalmente. Es decir, nuestra carne debe estar a un lado. Lo que dice la palabra, debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Resulta que hace un par de horas puede que la persona haya maldecido, haya peleado, haya discutido, y entonces con todo ese mal humor, con todas esas palabras, presentarse a Dios a adorar. No sucede de esa forma. No es como Dios quiere que hagamos las cosas. No es como Dios quiere ver que nosotros avancemos, que nosotros lleguemos a Él. Yo quiero, para poder llegar al final de esta temática, quiero que nosotros pongamos en práctica esto. Que nosotros pongamos en práctica esto, porque si bien nosotros podemos estar en este lugar, si nosotros podemos estar aquí, podemos cantar, pero si yo estoy pensando en que pasó aquella persona, ve, esa persona tenía rato que no la veía, por ahí pasó, estaba vestida de tal. Usted no está en este lugar espiritualmente, sino que está en otra cosa. Si está pensando en lo que va a hacer después cuando salga aquí, está físicamente, pero no espiritualmente, no su pensamiento. Por eso, aunque la Escritura no dice que nosotros debemos cerrar los ojos para orar y para adorar a Dios, la Escritura no lo dice. Nosotros lo hacemos simplemente para estar concentrados en lo que estamos haciendo. Entonces, yo quiero invitarle, a que nosotros coloquemos esto en práctica, mis hermanos. Que nosotros dispongamos nuestro corazón en esta mañana para adorar a Dios. ¿Sí? Y que lo hagamos como hemos aprendido, en espíritu y en verdad. Pero ¿cuál es el primer paso? Hay que apartar nuestro pecado. Si usted está aquí enemistado con alguien, no de este lugar, pero con alguien, tiene que decidir perdonar. Debe decidir dejar ese pecado a un lado. Pero si usted no decide perdonar, porque el pedir perdón, el perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Cuando nazca en mi corazón el perdonar, pues créeme que va a venir el Señor y es una decisión. Debes decidir, porque si no decides perdonar, si no decides reconciliarte con Dios y esa persona, vas a estar mal. No podrás elevar una adoración en espíritu y en verdad. Y eso por dar un ejemplo. Pero si aún hay mentiras en nuestra boca, debemos desechar las mentiras. Debemos desechar ese pecado. Si hay fornicación, hay que dejar la fornicación. Si hay adulterio, hay que dejar el adulterio. Si hay chisme, hay que dejar el chisme.
cualquier pecado, mi hermano, no te dejará adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad. Por eso el Señor empezó desde allí, confrontando su pecado, haciéndole ver su pecado. Ella estaba muy feliz, hablando de adoración, de que quería esa agua, de que quería beberla, de que quería tenerla. Pero el Señor dijo, no es posible si tú no corriges tu vida, si no corriges tu andar. Entonces, iniciemos con eso. Primero, si necesitas pedirle perdón a alguien, pues comienza ahora a pidiéndole perdón a Dios. Y cuando salgas aquí, entonces el compromiso con Dios es pedirle perdón a esa persona, aunque tú no hayas hecho nada y esa persona sea la que se haya equivocado o haya hecho algo mal. Vamos a orar, vamos a colocarnos de pie, por favor.